Dígale a su vecino, fuiste salvo por gracia, pero vas a ser juzgado por obras. ¡Ay, Santo Cristo! Va a decir alguien, eso me sonó a catolicismo. Por eso dije que es un tanto contradictorio. Somos salvos por gracia, y eso afirma el Evangelio. Somos salvos por gracia, y eso es lo que Pablo está afirmando en toda la epístola a los romanos. Eso es lo que Pablo está afirmando en todo el corpus paulino, como se hace llamar a las cartas de Pablo. Somos salvos por gracia. Pero también este hombre que escribe que somos salvos por gracia es uno de los autores de las Escrituras que más nos hace recordar que vamos a ser juzgados por obras. Entonces lo voy a decir en una forma inversa para que no quede duda. No hay una sola persona que va a poder llegar al cielo por obras. Al cielo solo llega gente por gracia. ¿Ok? Pero de lo que se nos va a pedir cuentas, de lo que se nos va a cuestionar, no es de tu inocencia o de tu condenación, porque lo dije de una manera la semana pasada. Cuando nosotros estamos delante del Señor, no es para ser declarados salvos o no salvos. Eso ya lo hizo el Señor por ti y por mí en el momento que te alcanzó. Entonces, este juicio o este estar ante el tribunal de Cristo no es para saber si yo soy salvo. Imagínate qué inseguridad estar caminando por 30 años la vida cristiana y no estar seguros de que realmente el Señor nos salvó. Imagínate qué inseguridad la muerte. No saber si voy a escuchar la palabra salvo o impío, justo o injusto. Pero entonces hay que poner este pasaje en el contexto adecuado. Entonces, los primeros versos que hemos revisado, nosotros dijimos la semana pasada que era una diatriba. Una diatriba es un argumento retórico o una herramienta retórica en la que Pablo tiene a un interlocutor imaginario. No existe, pero lo trajo para que los judíos pudieran entender y los gentiles pudieran entender lo que Pablo está queriendo decir. Y ese hombre imaginario, Pablo lo señaló como un moralista, como un hombre que no se siente como los pecadores de Romanos 1, no es homosexual, no es idólatra, no es chismoso, no es envidioso, no es fornicario, toda esa lista de 21 pecados que hay. Ese hombre cuando lee esa lista dice, yo no estoy en el lodo. Yo soy VIP. Mis manos están limpias. Mis guantes están blancos. Ese hombre moralista ha sido el objetivo de los primeros 5 versos de Romanos capítulo 2. Ahora tengo que decir algo. Las acciones de ese hombre moralista, las acciones no necesariamente son malas. Pueden ser buenas. Pero su motivación es la que es incorrecta. O sea, cuando una persona moralista juzga a alguien que él considera que es un pecador, puede ser que los pecados que está señalando sí sean verdad. Puede ser que esa persona, si es un fornicario, si es un mentiroso, si es un ladrón, puede ser que sí, pero la motivación por la que lo juzga es porque él quiere verse bien. Es porque él quiere sentirse como alguien muy espiritual. Entonces, aunque los judíos, y yo vuelvo a decir, yo creo que el amigo imaginario o el interlocutor de Pablo, yo creo que es un judío, porque él en su argumento en los siguientes versos va a comenzar a desenmascarar a los judíos. Aunque los judíos tenían la ley moral de Dios, no la cumplían. No la obedecían. Y lo que Pablo va a decir en este pasaje es que los judíos también perecerán en el día del juicio. Es decir, ese hombre moralista que ha señalado a los perversos de este siglo, Pablo dice también va a perecer. Entonces, la profesión sin la práctica no impresiona a Dios.
La profesión sin la práctica no impresiona a Dios. Ese es el moralista. Alguien que dice profesar ser algo, pero que en la práctica no es similar lo que él profesa con lo que él hace. Entonces, Dios no se deja impresionar por lo que hacemos, hermanos. Yo quiero ser bien claro, porque casi en todo el pasaje vamos a hablar de nuestras obras. Dios no se impresiona por lo que hacemos. Pero hay que entender la perspectiva que Pablo está trayendo de estas obras. Yo sé que eso no es común en nuestros días, pero es un ejemplo que sirve bien. Cuando la gente usaba carretas para desplazarse de un pueblo a otro o para llevar mercancía de un pueblo a otro, esas carretas mayormente eran arrastradas por caballos o por mulas, dependiendo la bestia que se quería usar. ¿Qué va delante de qué? ¿La carreta va delante o las bestias van delante? Dígamelo. Las bestias van delante. Nunca la carreta va a llevar a las bestias. ¿Es cierto? Bueno, lo que quiero aclarar es simple y sencillamente esto. Nunca nuestras obras van delante de la obra de Dios. Para que un creyente tenga obras adecuadas, es porque primero Dios obró en el corazón de ese creyente para traerlo a vida, para regenerarlo, para hacerlo nacer o vivir por el Espíritu Santo. Y entonces esa obra de Dios, según Efesios 2, es la que provoca que tú y yo caminemos en buenas obras. Entonces nuestras obras nunca van delante de la obra de Dios. ¿Sí? Pero segunda cosa que tenemos que entender es que nunca van separadas. Un creyente no puede tener obras sin la obra de Dios. Es imposible. Porque si tenemos obras sin la obra de Dios en nuestras vidas, entonces te tengo noticias. Eres un moralista. Allá afuera hay muchos moralistas que creen que por sus obras van a ganar el cielo. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho eso, podemos leer el pasaje. Recuerda antes de leer el pasaje que el juicio de Dios es recto y justo. Eso es lo que Pablo ha dicho. El juicio de Dios es recto y justo. Ahora Pablo va a dejar claro al decir en este pasaje que Dios juzgará a judíos y a gentiles por igual de acuerdo a sus obras. Dios va a juzgar a judíos y a gentiles por igual de acuerdo a sus obras. Entonces, si eso va a ser de acuerdo a sus obras, tenemos que reconocer que no es por nuestra fachada que Dios nos va a juzgar. No es por nuestra fachada, es por nuestro corazón. No es por tu fachada, es por tu corazón. Yo una vez visité una casa. Esa casa estaba totalmente bardeada por fuera, de tal manera que si tú te ponías frente a esa casa, tú no veías la realidad. Tú veías una barda alta. Y si tú juzgabas por esa barda lo que había detrás, tú no dabas ni un cacahuate. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, si tú te ponías de frente a lo que era la fachada, tú no veías más que una barda creo que era de bloc, una puerta común de herrería que abría sin ningún tipo de dispositivo eléctrico. Había que colocar la llave y abrirla. Pero cuando la puerta se abría, detrás de eso había un palacio. Y entonces el dueño de la casa me explicó que cuando él compró la propiedad, no había nada más que la barda. Entonces él dijo, voy a construir mi casa de atrás para adelante. Entonces dice, lo último que me queda es tumbar esta barda y entonces elaborar la fachada. Cuando yo vi eso,
yo pensé en cómo somos, no sé si los sinaloenses, no sé si los mexicanos, no quiero raspar muebles, pero la mayoría de gente puede tener una posilga, no quiero ofender a nadie, pero quiero que me entienda esto, una posilga atrás con gran fachada. Porque ¿qué es lo que la gente va a ver? La fachada. Puedes estar en un cuartito de 2x2, pero tienes una fachada como si tu habitación principal fuera de 10x20. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada por la fachada. Y el problema del moralista es ese, está preocupado por sus obras, está preocupado porque las obras venden, porque las obras hacen quedar bien a la persona, pero Dios está diciendo aquí, yo soy un juez justo y recto que voy a juzgar a las personas por sus obras. Entonces debemos advertir algo antes de leer el pasaje. El día del juicio la verdad ganará. ¿Cuál verdad? La de Dios, no la tuya y la mía. El día del juicio la verdad de Dios ganará. Entonces, en ese sentido, hay dos destinos únicos para el ser humano. Esos destinos son el cielo o el infierno. Y este pasaje nos aclara que ambos destinos, el cielo y el infierno, son eternos. En otras palabras, durarán por siempre. Siendo así, entonces leamos Romanos 2 del 6 al 11. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Busque su escritura y léalo en su escritura. Romanos 2, 6 al 11. Quítame porfa, y vamos a ir a la escritura a leerlo. Leamos el pasaje en sus escrituras. Quiero que se dé cuenta por su propio ojo de lo que estamos hablando. Romanos 2, versos 6 al 11. Él pagará a cada uno conforme sus obras. ¿Quién va a pagar? Dios. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Yo quisiera que antes de observar esto, observemos dos cosas antes de entrar a sus bosquejos. Vean el verso 9. ¿Cómo termina? Del judío primeramente y también del griego. Vean el verso 10. Al judío primeramente y también al griego. Observen que Pablo está siguiendo el argumento de Romanos 1, 16, 17, cuando dice que el evangelio es poder de Dios para la salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué está Pablo demostrando con esto? Pablo está demostrando la universalidad del evangelio. Pablo está demostrando que tanto el judío, el que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como el gentil o el griego o el romano, que no era considerado parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tiene acceso al evangelio para la salvación, por medio de gracia a través de la fe. Entonces, pero este mismo orden va a ser el orden del juicio. Primeramente el judío y también el griego o el gentil. ¿Lo ven? Entonces, aquí no hay discriminación, aquí no hay un sentido en el que nosotros deberíamos cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Y luego el verso 11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿A qué se refiere esa frase? Que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, tenemos que leerlas en el contexto de Romanos.
Porque este pasaje a veces se usa para justificar muchas razones. Pero simplemente acaba de decir el Señor que Él va a juzgar a judíos y gentiles al igual. Y por eso el juicio de Dios es justo y recto y no hay acepción de personas. ¿Qué significa eso? Eso significa que tanto la salvación de Dios como el juicio de Dios va a haber personas de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está demostrando desde el 1:16 hasta donde hemos leído aquí es que el evangelio de Dios es para todos. No hay otra cosa que el pasaje dice. Por eso digo que tenemos que ser fieles al contexto. Lo que aquí se refiere, no hay acepción de personas, es que tanto el evangelio es para el chino, como para el japonés, como para el africano, como para el mexicano, como para el hombre, como para la mujer, como para el anciano, como para el niño. A eso se refiere el hecho de que Dios no hace acepción de personas en el contexto de Romanos. Ahora, la idea principal de estos versos no son una contradicción, sino una afirmación. Lo que Pablo está declarando en estos versos no contradice lo que él ya ha dicho y lo que él va a repetir en toda la epístola a los romanos. No contradice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Lo que Pablo está afirmando aquí es otra verdad. Es otra verdad, porque yo pudiera tomar, y de hecho vamos a tomar muchos pasajes en la Biblia que confirman lo que estamos diciendo aquí. Entonces Pablo no se está contradiciendo. El evangelio de Romanos es un evangelio de la justificación por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso es el evangelio. Pero lo que Pablo está afirmando aquí no es la salvación. Lo que Pablo está afirmando aquí es un juicio, y ese juicio será conforme a nuestras obras. Así que vamos a considerar estos versos que pueden sonar como algo contradictorio, pero luego debemos tomar en cuenta lo que Pablo está queriendo expresar y compararlo con la estructura de toda la carta a los romanos. Y entonces tendremos un entendimiento adecuado de ellos. Pablo no habla en estos versos acerca de la salvación. Lo que Pablo está declarando aquí es cómo será el juicio, la base del juicio. La base del juicio de creyentes como de incrédulos. Consistentemente el apóstol declara en Romanos que somos justificados por la fe. Así que el error al leer estos versos es que pensemos que alcanzamos salvación por las obras. No hay un solo mortal que estará delante del trono de Dios por sus obras. No lo hay. Estaremos delante del trono de Dios como redimidos por su gracia. Por su gracia. Si somos redimidos y como redimidos vamos a enfrentar el trono de Dios, es por su gracia, no es por nuestras obras. Pero un redimido tiene buenas obras, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces lo que se contrasta aquí son buenas obras por fe, malas obras por egoísmo. ¿Por qué una persona pudiera tener buenas obras con fachada? O sea, buenas obras que aparentemente, como mi ilustración de esta casa lo dije, su fachada parece buenas obras, pero su motivación real es egoísmo. Bueno, vamos a ver eso y vamos a tratar de explicarlo. La parte subjetiva de nuestra salvación es la fe sola. La parte subjetiva de nuestra salvación es la fe sola. No lo veo, pero creí. No lo puedo a lo mejor explicar completamente cómo la fe en un momento me pasó de ser un enemigo a ser un amigo de Dios. Me pasó de ser un blasfemo a ser un santo. Me pasó de ser una persona contaminada por la corrupción moral de este mundo a ser una persona que piensa y que ama realmente al Señor. Bueno, no hay forma de explicárselo.
No hay forma. Tu amigo el borracho, con el que todavía te emborrachaste ayer, estoy haciendo uso de una diatriba. Tu amigo el borracho, con el que todavía te emborrachaste ayer, no entiende por qué tú vienes a una reunión el día domingo y ahora resulta que eres salvo y tú quieres explicarle lo que pasó en tu conversión, pero no puedes hacerlo. ¿Lo ven? Porque la fe es eso subjetivo. No le puedo explicar, no lo puedo hacer entrar en conciencia de lo que pasó en mi vida. Peor si tú eras el que siempre pagabas. Peor. Peor si tú eras el que siempre comprabas y él disfrutaba de esos placeres por causa de tu dinero. No lo va a entender. ¿Lo ven? Porque la fe tiene ese efecto subjetivo. Pero la parte objetiva de nuestra salvación son las obras guiadas por el Espíritu. ¿Cómo ese pecador pudiera saber de tu fe subjetiva? ¿Cómo lo pudiera saber? Porque tu fe es objetiva o es visible a través de buenas obras. Entonces voy a continuar con mi ejemplo. Ese borracho que te está esperando, porque era tu compañero de copas, entonces ese borracho que te está esperando, de repente tú llegas con una Biblia. Fuiste y compraste la Biblia más cara que había en la librería para regalársela a él. Vas y se la pones en sus manos y le dices, mira, antes yo me hubiera gastado todo este dinero y mucho más en alcohol, pero ahora yo quiero traerte eso que es mucho mejor, es el pan de vida eterna. Bueno, ese borracho de seguro va a querer usar la Biblia inmediatamente para golpearte, pero la va a querer usar. Entonces yo voy a seguir mi historia. Ese borracho va y coloca la Biblia en el lugar donde menos visible está en su casa para nunca leerla jamás, porque él no entiende tu fe. Así que va y la esconde, pasan los años, la señora está como loca y se quiere quitar la vida. Y cuando se quiere quitar la vida, desesperadamente comienza a buscar cómo quitarse la vida y encuentra la Biblia. Y entonces cuando encuentra la Biblia, comienza a leer la Biblia y comienza a encontrar aliento de vida, comienza a encontrar el pan espiritual, comienza a entrar en el gozo del Señor y finalmente salva. Bueno, posiblemente no fue el borracho el salvo, pero el evangelio acaba de llegar a su casa. Y entonces aquello que aparentemente era una obra que nadie interpretó adecuadamente o que el borracho a lo mejor hasta con odio despreció las escrituras, finalmente acaba de ser una buena obra en las manos de Dios, porque te tengo noticias, las obras que nosotros hacemos no son nuestras, de acuerdo a Efesios 2, son obras en las cuales andamos por la misericordia y por la gracia de Dios. Entonces mira Santiago 2:20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Bueno, el argumento de Santiago lo conocemos. Santiago está hablando claramente en su carta que la fe tiene efectos visibles. Esos efectos visibles son las obras. Ahora, permítame explicar otra herramienta retórica que Pablo está utilizando en estos versos. Esa herramienta se conoce como un quiasmo. Qué palabras tan más raras, ¿no? Diatriba, quiasmo. Entonces déjame explicarte lo que Pablo está haciendo en este versos 6 al 11. Pablo está utilizando una herramienta que se conoce como un quiasmo. Lo que lo que el quiasmo es simplemente es que tú tienes que acomodar los versos y te vas a dar cuenta que los versos aquí realmente en vez de tener 6 versos los podríamos reducir a 3, porque de hecho están diciendo lo mismo. Regularmente el quiasmo tiene su verdad central o tiene su verdad en la parte central. Pero en este pasaje en particular, la verdad central está en el primer verso
y en el último. Entonces yo los voy a releer cuando voy a explicar las partes, pero te voy a decir de una vez cómo quedaría. Versos 6 y 11 declaran que el juicio de Dios es imparcial. O sea, leímos del 6 al 11. El verso 6 y el verso 11 está declarando lo mismo. El juicio de Dios es imparcial. Verso 7 y verso 10 están declarando que los redimidos van a ser recompensados en el día del juicio. Y finalmente, versos 8 y 9, que sería la parte central, dice que los no redimidos recibirán ira divina de parte de Dios. Entonces es un quiasmo. Como es un quiasmo, lo vamos a estudiar como tal. Entonces, número 1, ¿cómo seremos juzgados? Voy a leer juntos los dos versos. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, porque en Dios no hay acepción de personas. Esos versos 6 y 11. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿A quién le va a pagar? Al redimido y al no redimido. ¿Lo ven? Él pagará a cada uno. ¿De quién está hablando el pasaje? De los redimidos y de los no redimidos. ¿Cómo va a pagar eso? Va a pagar como un juez recto y justo, como ya lo ha dicho Pablo. Por eso dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces va a juzgar al justo como debe juzgar al justo, y va a juzgar al impío como debe juzgar al impío. Aquí tenemos el principio de retribución. Un principio que puede ser lento, pero que siempre es algo seguro en las Escrituras. ¿Qué dice o qué explica el principio de retribución? Dios va a pagar. Dios va a pagar. Ese principio pudiera ser algo lento, pero va a ser algo seguro. La palabra allí, conforme a sus obras, es erga y se refiere a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Ahora, hermanos, esto no está invalidando la gracia de Dios. Esto está afirmando la gracia de Dios. Este es un principio que no es del Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento y se enfatiza en el Nuevo Testamento por lo menos en 20 pasajes. Así que no es algo que está ahí nada más por encimita. Entonces yo voy a leer algunos versos que van a afirmar lo que ya dije. Proverbios 24:12. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará cada hombre según su qué? Su obra. Su obra. O mira cómo lo dice Salmo 62:12, que ya lo hemos leído esa mañana. Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. O Eclesiastés 1:14. Hemos visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. O como lo dice el profeta Oseas en el 12:2. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras, le pagará. ¿Ven el principio de retribución? El Señor está pagando de acuerdo a las obras. El Señor pagó al reino del norte de acuerdo a sus obras y lo envió cautivo a Siria. El Señor pagó al pueblo de Judá de acuerdo a sus obras y lo envió cautivo a Babilonia. Un no entendimiento del principio de retribución
nos llevará a un mal entendimiento de cómo el obrar cristiano debe ser entendido. Hay un comentarista que dice lo siguiente: la justificación no significa carta blanca para el cristiano. De modo que Dios ya no pregunte acerca de sus obras. O sea, hay un peligro siempre en declarar que por la gracia de Dios ya hemos tenido todo, ya hemos ganado todo. Hay un peligro porque si esa gracia, si esa fe, si esa justificación que Dios ha hecho en mi vida no se ve acompañado de lo que Pablo está diciendo aquí, entonces realmente la justificación es una carta en blanco para que tú hagas con tu vida lo que tú quieras hacer, y eso no es el Evangelio. Un buen entendimiento del Evangelio me lleva a entender dos cosas. El mismo Dios que me justificó es el mismo Dios que me está santificando. Y si me está santificando, entonces esta fachada, te guste o no te guste, tiene que verse y tiene que medirse bajo los estándares de Dios, no bajo los estándares del hombre. Buenas obras no son un fin en sí mismas, no son nuestros logros, sino es nuestra esperanza en Dios. En otras palabras, yo pongo mi confianza en las obras, pero esas obras comunican que solamente Dios merece ser glorificado. ¿Lo ven? Así que esto será un juicio, de acuerdo a lo que Pablo dice, venidero. Todavía no estamos rindiendo cuentas. Será un juicio venidero, pero será un juicio personal. Todavía no estamos rindiendo cuentas, pero vamos a rendirlas. A algunos les puede gustar eso y a otros se pueden poner nerviosos por eso, ¿no? Unos pueden decir, Señor, ya quiero rendir cuentas. Y otros dicen, Señor, a mí ponme en la cola hasta el final. Ya que hayas juzgado a todos, entonces que yo llegue para agarrarte un poquito cansado. No va a ser así. Pero vean cómo Pablo dice que es personal. Porque la salvación es personal, ¿no es así, hermanos? Algunos de ustedes que han tenido a lo mejor la experiencia, y discúlpenme, por mi edad no he tenido todavía esa experiencia, pero algunos de ustedes que han tenido la experiencia de traer hijos pequeños al Señor y que en algún momento esos hijos tomaron una decisión por no seguir al Señor. Hermanos, ellos van a rendir cuentas al Señor de forma personal, de forma venidera, sí, de forma personal. Tú vas a rendir cuentas al Señor y tú vas a poder tener la garantía y la certeza, Padre, hice todo lo posible para amonestarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, mientras estuvieron bajo mi cuidado, bajo mi tutela, hice lo que me tocaba hacer. Mi hermano, Dios no te va a juzgar a ti como padre porque tus hijos se perdieron. Porque llegó el momento en el que ellos tuvieron que tomar una decisión. A veces le ponemos un peso a los padres que la salvación no tiene. La salvación es personal. Ciertamente nosotros como padres podemos cometer errores, fallas en nuestra crianza, pero no podemos ponerle un peso a eso que no tiene. Tú como padre vas a estar delante del Señor. Tú como hijo vas a estar delante del Señor. Y cuando eso suceda, no te vas a poder traer a nadie que esté contigo para querer justificarte delante del Señor. Lo voy a explicar así. Cuando yo rinda cuentas delante del Señor, voy a estar yo solito. No voy a poder decirle al Señor, Señor, aquí está mi abuelita que me compartió de ti todas las noches mientras vivía con nosotros. Júzgame por sus obras. Cuando yo esté delante del Señor, no voy a poder traer a mis padres para decir, mira, aquí están mis padres, mi papá fue pastor toda su vida, júzgame por su ministerio. No, no funciona así. Cuando tú y yo rindamos cuentas delante del trono de Dios, estaremos
solamente tú y yo delante de su santidad, delante de su rectitud. Digo, porque estamos acostumbrados al montón. Digo eso porque estamos acostumbrados al montón. Vamos a la tienda y queremos ir de en bola, de tres en tres. Vamos a un restaurante, invitas como a 20 porque quieres llegar en bola. Vamos a un evento, vámonos juntos, vámonos en un mismo carro. ¿Cuántos son ustedes? 5. Y ustedes somos 5. ¿Y el carro cuántos le caben? 4. Vámonos todos. Y llegamos en bola. Y cenamos en bola, y oramos en bola, y jugamos en bola. Escucha esto, hay un lugar donde no vas a poder llegar en bola. Es el trono de Dios, es un juicio venidero, es un juicio personal. No sé si eso te da gozo o si eso te pone a temblar. Pero ese juicio, de acuerdo a Romanos, va a ser según la verdad y la justicia de Dios. Por eso digo, la verdad de Dios va a ganar. El punto no será si eres judío o gentil, si eres pagano u ortodoxo, si eres miembro de una iglesia o visitante. No, el punto del pasaje es todos van a rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Mira Romanos 14:12, en el mismo contexto de la carta. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué? Cuenta. ¿De quién? De sí mismo. Papás, se acabó. Ya no vas a poder dar cuenta de tu hijo. Ya no van a poder dar cuenta de sus hijos. No sé si eso sucede todavía en las escuelas, pero cuando yo iba a la secundaria hace muchos años, recuerdo que cuando había examen sorpresa, el maestro lo revisaba y al final decía, aquí está el examen, quiero que mañana venga la firma de tu papá o de tu mamá sobre el examen. No sé si eso sucede el día de hoy. Pero ese era el momento más caótico del día en un salón de secundaria. Cuando tenías frente a ti el 4, el 3, el 5 y luego tenías que venir con la firma. Y luego llegabas al día siguiente y estaban todos los compañeros queriendo hacer la firma del papá, ¿no? Queriendo ver cómo es el garabato que el papá hace, ¿sí? Y luego de repente decía el maestro, ahora vamos a tener una junta sorpresa el viernes para saber si la firma realmente era la de su papá o no era la de su papá. Va a llegar el día en el que eso será imposible. Porque dice Pablo, vas a dar cuenta de sí mismo delante del trono de Dios. La base de ese juicio justo, la base de ese juicio justo será lo que hayamos hecho a la luz de este pasaje. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿se puede guardar la ley para obtener la vida eterna? ¿Se puede guardar la ley para obtener la vida eterna? Bueno, te tengo malas noticias. De acuerdo a todo lo que hemos leído, no es posible guardar la ley para obtener la vida eterna. No lo es. O sea, yo sé que como cristianos el estándar es obedecer a Dios y eso está bien, ese es nuestro estándar. Debemos obedecer a Dios. Pero la pregunta que yo me tengo que hacer cuando hablo de obedecer a Dios es, ¿obedezco a Dios todos los días al 100%? ¿Sí o no? No. ¿Por eso yo voy a quitar el estándar de obedecer a Dios? No. Entonces, imagínate, si sé que Dios me demanda obediencia al 100%, y si le estoy atinando al 5, y luego yo digo, voy a remover el estándar, ¿a dónde le vas a llegar, hermano? Entonces, no vas a poder obedecer a Dios completamente o totalmente de este lado de la eternidad, pero el estándar es que lo obedezcas, y por eso necesito su gracia. Entonces, no había posibilidad para el judío de guardar la ley. Déjame te leo lo que Douglas Moo dice. Guardar la ley aquí es algo teórico, ya que a la luz de estos capítulos, Romanos 1 al 4, es imposible. O sea, no era posible para el judío guardar la ley en su cabalidad. El único que pudo hacerlo se llama Jesucristo, exactamente. No hay forma de que alguien más lo haya podido hacer. Pablo habla de una manifestación limitada de justicia que demuestra nuestra lealtad a la ley
como cristianos el día de hoy. O sea, yo quiero obedecer al Señor porque Él me demanda que yo lo obedezca, pero a veces lo voy a desobedecer. Eso no es una licencia para pecar, pero eso es realmente cómo sucede. Mira Romanos 8:4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo que está morando en ti y en mí nos está capacitando para hacer buenas obras. Por eso digo que las obras sin Dios es moralismo. Las obras sin Dios no tienen el aliento y el poder del Espíritu Santo. Las obras de un regenerado están siendo impulsadas por el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Déjame lo vuelvo a decir. Yo expliqué esto el jueves, pero sé que algunos no estaban aquí el jueves. Mientras yo estuve estudiando el capítulo 4 de Génesis, mayormente mientras estuve revisando el pecado de Caín, me percaté, algunos van a entenderlo y otros no lo van a entender, pero todos tenemos el pecado de Caín. Ese pecado de Caín se ve en forma de celos, envidia, contiendas, ambiciones egoístas y para rematarlo, religiosidad. Entonces todos tenemos un fariseo adentro, lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer. Porque todos de alguna manera justificamos que somos muy buenos creyentes, muy buenos cristianos, luego sacamos nuestras charolas para todo en la vida, ¿no? Cuando yo trabajaba en una librería cristiana hace algunos años ya, me daba risa que a veces cuando alguien quería comprar un libro, yo sabía cuál era el momento de las charolas, ¿no? Y venía la pregunta, ¿y no tienes descuento para los pastores? Y como yo ahora lo confieso, a mí me gustaba reírme de eso, yo le decía, bueno, sí tenemos un 15%, pero si usted se identifica como pastor. ¡Uy! Ese era el momento para abrir la billetera y sacar una licencia o un certificado y decías, oh, y era el momento de Caín. Oh, yo fui al seminario 5 años y leí esto y leí esto otro. Ya, pecado confesado el día de hoy, ¿no? Y yo me divertía. Miren, le iba a dar el descuento, me enseñara la credencial o no me la enseñara. Pero era mi momento de divertirme en esos años mozos. El punto con el pecado de Caín es este. Nosotros estamos ahí consumidos. ¿Cómo hago para domar el pecado de Caín en mi vida? Bueno, tú tienes que hacer todo lo opuesto que tu corazón te está demandando. Entonces, mientras yo estudiaba ese capítulo 4, me di cuenta de algo. Si alguien tiene posibilidad de practicar el pecado de Caín en la vida cristiana, somos nosotros los pastores. Porque nosotros nos sentimos bien cuando la iglesia está creciendo, nos sentimos bien cuando estamos bautizando gente, nos sentimos bien cuando estamos plantando otras iglesias, vemos el fruto de nuestro ministerio de muchas maneras. Pero lo que el pecado de Caín te dice es, o lo contrario al pecado de Caín es, tienes que gozarte con aquellos que están haciendo lo mismo que tú, porque Abel y Caín ofrecieron sacrificios a Dios y entonces Abel, que adoró al Señor, lo hizo de manera genuina, pero Caín se puso celoso de eso. Entonces estábamos mi esposa y yo en el carro, yendo de un punto a otro y le dije, tengo que decirte algo y tengo que reconocer algo contigo. Esta semana he tenido que hacer 2 ejercicios en contra del perro que ladra dentro de mí. He tenido que hacer un par de llamadas con algunos pastores y celebrar con ellos lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y eso es raro. Ya ni se los predico a ustedes, me lo tuve que volver a predicar a mí. Amarra al perro que traes dentro. Si quieres glorificar al Señor, tienes que obrar de esa manera. Así que tomé el teléfono, hablé con estos 2 jóvenes pastores, me gocé con ellos por un momento. Y yo dije, wow, ya la hice. Pero a los 2 días, encuentro que un pastor está bien contento porque ahora acaba de comprar un
púlpitos de estos que casi ni se ven, ¿no? De esos púlpitos de acrílico. Y entonces está diciendo, listo para estrenarlo este domingo. Y yo digo otra vez, ¿cuándo va a dejar de ladrar el perro? Entonces agarro mi teléfono y le digo, hey hermano, qué bonito púlpito acabas de comprar. Espero que sea de mucha bendición para ti, para tu iglesia. Me gozo contigo. ¿Por qué? Porque el perro está ladrando y tengo que hacer algo para amarrarlo. Amén. Si tú no quieres reconocer que tu perro ladra, está bien, no lo reconozcas, no es problema, pero tenemos que llegar a entender que el pecado está morando dentro de nosotros y nos está invitando a matar a Abel y nos está invitando a cuestionar lo que Abel está haciendo, y Pablo, que lo sabe en este pasaje, lo está diciendo claramente. La única posibilidad por la que un creyente puede obrar de manera adecuada es porque el Espíritu Santo está morando en ti. No hay otra. Entonces, Pablo enseña en Romanos que la justificación es por la fe, y aquí que las retribuciones en la eternidad serán por las obras. No nos debe quedar duda. La justificación sigue siendo por fe, pero las retribuciones en la eternidad será por las obras. Yo no tengo el tiempo, y voy a ser bien sincero, yo llegué a orar esta mañana, y cuando yo estaba orando, vino un pensamiento a mi mente y yo dije, ay Señor, ¿por qué no me acordé de eso mientras estaba estudiando este pasaje? Pero voy a tener que predicar otro mensaje sobre este pasaje por lo siguiente. El Nuevo Testamento habla de coronas que los creyentes recibimos cuando llegamos al cielo. Por lo menos encontramos las coronas incorruptibles, corona de justicia, corona de vida, corona inmarcesible de la gloria de Dios. Son diferentes coronas que se les darán a los cristianos. ¿Por qué unos tendrán unas y por qué otros tendrán otras? ¿Por qué? Porque el juicio es justo y recto. Entonces, de lo que quiero que estés conscientes es de esto. Habrá creyentes, creo que todos entienden el béisbol aquí, entonces voy a usar un término. Va a haber creyentes que van a llegar de safe. O van a llegar de panzazo, pues como decimos. Eso significa que el corredor salió de una base para llegar a otra base, mayormente a home, y que se tiró. Se fue a ver si llegaba, si le atinaba, y llegó. ¿Por qué va a llegar? Por la gracia de Dios. No hay otra manera. Pero a la hora que venga la retribución, posiblemente ese creyente no tenga una sola corona. ¿Puede pasar eso? A la luz del Nuevo Testamento sí puede pasar. Porque estas coronas son explicadas en cada uno de sus contextos, y entonces tú entiendes que ahí hay coronas que unos van a tener que otros no van a tener. Por ejemplo, una de estas coronas es por ganar almas. Entonces, si tú nunca ganaste un alma a Cristo, hermano, el juicio de Dios, que es recto y justo, o sea, no va a haber equivocación. No te van a poner la de la hermana Chanita que se ganó 15 en toda su vida. No te va a tocar a ti. Porque el juicio de Dios es imparcial y es recto. Entonces, no aspires una corona por ganar almas si nunca ganaste un alma. ¿Lo ven? Hay otro tipo de corona que se les está otorgando, según 1 de Pedro 5, del 1 al 4, a los pastores. Bueno, si tú no eres un pastor, no esperes que esa corona venga y esté sobre tu cabeza. ¿Lo ven? Hay una retribución segura. Eso es lo que quiero decir. Hay una retribución segura para nosotros, y allí es donde nosotros tenemos que pensar. Mira cómo lo dice 2 de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, ¿sea qué? ¿Sea bueno o sea malo? Efesios 6:8, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, yo dije que había 20 pasajes en el Nuevo Testamento y creo que con estos ya llevo 6.
que hablan de retribución y de retribución. Entonces, el verso 11 dice, en Dios no hay acepción de personas. Literalmente lo que eso significa es levantar el rostro o tratar con suma consideración a alguien en vista de su posición. Yo no sé si has estado alguna vez en algún punto donde la gente trata a las personas con preferencia. Es decir, sí hicieron lo que el pasaje dice que Dios no hace. Tú estás en una mesa, llegaste a tiempo y te sentaron ahí. Pero resulta que a la hora llega el diputado, llega el senador, llega el compadre, llega el padrino o como se quiera llamar para no raspar muebles. Y entonces el dueño de la fiesta o el que se siente con la autoridad de la fiesta te dice, podrías pararte de tu mesa y son los lugares de él. Entonces esa persona no se parece a Dios porque acaba de hacer acepción de personas, quiere quedar bien con ese personaje y por eso te está pidiendo que te retires de esa mesa porque es una posición de privilegio. Dios no va a hacer eso en el juicio final. Dios no nos va a tratar por grados, por academia, por prestigio. Dios conoce realmente nuestro corazón y Dios no nos tratará por apariencia exterior. Miren Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Y luego en primera de Pedro 1:17, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinaje. Yo creo que este pasaje pudiera bien concluir todo lo que estoy diciendo. Dios nos juzga imparcialmente según la obra de cada uno, por eso debo conducirme con temor durante el tiempo de mi peregrinaje. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritismo, ni por el judío, ni por el gentil. Esto le es negado a Dios, pero también le es prohibido al hombre. El hombre no debería tener favoritismo. Número 2, el juicio de los redimidos. Versos 7 y 10 en la estructura de quiasmo que estoy siguiendo. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces el verso 7 no plantea una obediencia perfecta, ya que ninguno aquí la tenemos. Creo que Pablo lo que quiere hacer en el verso 7 es acentuar la desesperanza del hombre sin el evangelio. El hombre no puede tener una obediencia perfecta. Mi obediencia delante de Dios no es perfecta. Tranquilo. Tu obediencia delante de Dios tampoco es perfecta. Puede ser sincera, ¿no es así? Pero no es perfecta. Vamos a errar. Entonces, los justificados por la fe tienen una nueva naturaleza y por tanto van a exhibir una vida justa. O por lo menos vamos a intentar de exhibir una vida justa. Esas obras no son perfectas, pero deben de ser sinceras porque deben buscar dar la gloria a Dios. Escucha Romanos 6:22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, como el resultado, la vida eterna. Pablo está repitiendo lo que ya leímos aquí. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observe que Pablo nos requiere perseverancia en estas obras. Necesitamos ser perseverantes o pacientes.
En otras palabras, no somos apáticos, no debemos desanimarnos cuando hacemos obras y aparentemente no vemos resultados. No deberíamos desanimarnos de los asuntos espirituales. Y si no es así, entonces necesitas identificar tu oración y pedirle a Dios que te dé un nuevo deseo por su presencia. Lo explico. A veces estamos haciendo o queriendo hacer obras para el Señor. Y pareciera ser que en vez de que me vaya bien o de que el asunto camine bien, pasa todo lo opuesto. Yo digo, Señor, te quiero glorificar con esta obra. Creo que es lo más bíblico, creo que es lo más viable. Lo hago, pero resulta que el resultado no es lo que yo estaba esperando. El resultado es envidia, celos, contiendas. Entonces volvemos al mismo punto. Puedes domar al perro que está ladrando dentro de ti, pero no puedes domar al perro externo. En otras palabras, tú no puedes domar al perro de Teresita, de Jesucito, de Marcos, de Ricardo, porque no te toca a ti hacerlo. Pero cuando eso sucede, hermano, ese no es el momento para dejar de obrar y de glorificar al Señor. Ese es el momento para ir al Señor en oración y decir, Señor, me siento decepcionado, me siento desanimado en cuanto a mi obrar cristiano. ¿Pudieras una vez más encender el fuego? Pero advierto que para hacer esa oración necesitas ir en contra de tu propio orgullo. Entonces los redimidos realizamos buenas obras no para obtener la salvación, pero sí para atestiguar lo que ya recibimos. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero esta es una gracia transformadora que nos conduce a un actuar diferente. La salvación es un regalo y no una recompensa. La salvación es un regalo y no una recompensa. Pero no estamos hablando en estos versos de salvación. Estos versos están hablando de recompensas. Por eso es que el contexto era importante. Esto me recuerda a lo que Jesús dijo en su famoso Sermón del Monte: si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. ¿Cuáles son esos tesoros en el cielo? Hermano, tus obras. Vas a ser juzgado por obras. Y aunque todo redimido va a llegar al Señor, no vamos a ser juzgados de la misma manera. Vas a estar allí. Observen lo que el texto dice. Los redimidos están capacitados por el Espíritu Santo y ellos buscan tres cosas. Buscan gloria, buscan honor y buscan inmortalidad. Esa palabra búsqueda, ahí en el versículo, se da en tiempo presente. Eso significa que debe ser un patrón de comportamiento en todo creyente verdadero. Todo creyente verdadero debe buscar gloria, buscar honor y buscar inmortalidad en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos buscando? Número uno, nuestras obras deben dar gloria a Dios. ¿Vas a obrar? Asegúrate de que todo lo que estás haciendo es para la gloria de Dios. ¿Vas a cantar? Es para la gloria de Dios. ¿Vas a ir a trabajar? Es para la gloria de Dios. ¿Vas a ayudar a tu vecino? Lo vas a hacer para la gloria de Dios. ¿Vas a llevarle comida a esta persona que está incapacitada para hacerlo? Es para la gloria de Dios. ¿Vas a ayudar al desvalido? Es para la gloria de Dios. Toda nuestra búsqueda en nuestro obrar tiene que tener como meta que sea para la gloria de Dios. Y a la vez, cuando hacemos eso, nosotros estamos buscando que Dios se manifieste por medio de estas obras. Es decir, ya obraste, ya hiciste algo, pero tienes que entender que posiblemente la gente para la que tú estás haciendo eso te van a agradecer y te van a querer glorificar a ti. Entonces, ese es el momento en el que nosotros decimos, todo lo hacemos para la gloria de Dios.
No, no estás buscando tu gloria, estás buscando la gloria de Dios en este evento, en esta situación. Número 2, nuestras obras deben de dar honor a Dios. No solamente gloria, sino honor a Dios. Escuchábamos hace unas semanas esta ilustración de qué debería de hacer un pastor cuando alguien lo adula o lo está queriendo, le está queriendo dar las gracias, pero a veces no. Déjenme conecto bien eso. A veces las ovejas no tienen la manera adecuada de poder comunicar que ha sido bendecido por el mensaje o no sabe cómo hacerlo. Entonces, cometen el error de, en vez de animar o alentar a su pastor, cometen el error de adular. Entonces, escuchaba a este predicador que decía lo siguiente: cuando una persona quiere traer gloria a tu nombre, recibe el regalo e inmediatamente suelta el regalo a los pies de Cristo. No lo abras. Porque si lo abres, ya te quedaste con la gloria. ¿Sí lo ven? Entonces, se trata de que en todo lo que tú y yo hacemos, estemos buscando que el héroe no somos nosotros. Oh, mira cuánto dinero me diste. No, el héroe no eres tú, sé sincero, ese dinero Dios te lo dio. Si Dios no te da el aliento de vida mañana, se acabó tu dinero, se acabaron tus obras. ¿Lo ven? Oh, mira qué bueno eres porque me diste esa otra cosa, sí, pero Dios te la dio. Entonces, ¿quién merece honor cuando nosotros hacemos obras? Dios. ¿No abras el regalo? Por más atractivo que sea el papel y el moño que el regalo tiene, no lo abras porque nosotros no sabemos trabajar adecuadamente el tema de la gloria y del honor para nosotros. Pero hay un honor que debes esperar recibir un día y yo quiero animarte con ese honor. Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el honor más grande que cualquiera de nosotros va a poder recibir. Entonces no buscamos nuestro honor aquí, porque posiblemente ese honor que tú recibes tiene el poder de autodestruirte. Pero esperamos mejor el tiempo en el que Dios nos diga: entra, buen siervo, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Número 3, nuestras obras deben buscar inmortalidad. ¿Cómo es que nosotros hacemos eso? ¿Cómo es que buscamos con nuestras obras inmortalidad? Bueno, leamos a Pablo en 1 Corintios 15, 42, 44. Así es también en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. El gran texto de la resurrección, verso 44, se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Por qué buscamos inmortalidad? ¿O a qué se refiere Pablo aquí al hablar de inmortalidad? Es el eterno gozo de su presencia. Nuestros cuerpos son corruptibles, pero van a resucitar de forma incorruptible. Eso significa que estamos delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué deben buscar nuestras obras? Nuestras obras deben buscar dar gloria a Dios. Nuestras obras deben buscar dar honor a Dios. Nuestras obras deben buscar la inmortalidad, porque lo que queremos es estar con Dios. No queremos el aplauso de la gente cuando hacemos algo para el Señor. Queremos que el Señor sea glorificado en todo. Y Pablo dice que también tenemos vida eterna. Este es el gran regalo del Evangelio, lo que Pablo ha estado ya diciendo en Romanos 1 y que va a decir de manera magnánima a partir del capítulo 4 de esta epístola. Estas bendiciones y esta vida eterna se dará a aquellos que creen en el Evangelio y expresan su compromiso con Cristo en obediencia a su voluntad. Esa vida eterna está siempre basada en Cristo mediante nuestra fe. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Nuevamente,
Eso es algo teórico porque ya hemos dicho que no hay manera de cumplir la ley a cabalidad si la gracia de Dios no te ha sido conferida o concedida. Así que el argumento de Pablo continúa. El judío será no solo el primero en tener acceso al Evangelio, el judío será también el primero en ser juzgado, en el orden de la justificación que Pablo está mencionando aquí. Amós 3:2. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. ¿Ven el juicio severo de Dios sobre la nación? El predicador John Murray dijo, las obras sin una aspiración a la redención son obras muertas. Las aspiraciones sin buenas obras no es más que presunción. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de la presunción. Tenemos que cuidarnos de la presunción. Estos hombres se encuentran buscando realmente agradar a Dios en todo su vivir. Ahora vamos a considerar a los no redimidos, y eso va a ser muy corto, porque los no redimidos se distinguen en este pasaje por buscar agradarse a sí mismo y por buscar lo suyo propio. Vean el juicio de los no redimidos en el verso 8 y 9. Para los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Observa que Pablo está asumiendo algo, también los judíos entran en el grupo de los no redimidos. Entonces, Pablo está quebrando con esa idea del Antiguo Testamento de que el pueblo escogido de Dios va a ser salvo todo. O sea, que todos los judíos van a ser salvos. Aquí dice que va a haber judíos que van a ser juzgados por su pecado y que van a tener como fruto ira e indignación. Entonces, ese entendimiento al que me refería la semana pasada, Pablo lo aclara muy bien aquí, en el sentido de que no todo el judío será salvo, sino quebraría el argumento total de Romanos, una carta que mayormente está siendo escrita para defender el argumento de la universalidad del Evangelio. Entonces, lo que Pablo sí dice en este pasaje es que este juicio será universal. Será universal. Y simplemente voy a describir por arribita o por encimita, porque Pablo va a seguir en los versos siguientes describiendo a este hombre. Pero vean, por ejemplo, la palabra ambicioso. Estos no redimidos se distinguen por ser ambiciosos. Y la palabra ambicioso aquí describe la idea de un criado a sueldo o de un mercenario. Alguien que hace todo por dinero. Entonces, alguien que está haciendo todo por dinero no busca agradar a Dios, no tiene interés en dar honor a Dios, en dar gloria a Dios, no está buscando inmortalidad. Yo voy si me pagas, yo voy si me das. Se usaba también para describir a una persona que buscaba cargos políticos, pero por medios deshonestos. Eso sigue sucediendo en nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que el pecado está arraigado al corazón y no a un momento de la historia o a un momento de la sociedad. Entonces, ve cómo quedaría esta gente no redimida. Son ambiciosos, es lo que dice Pablo. No obedecen a la verdad, pero sí obedecen a la injusticia. Van a recibir ira e indignación. Su fruto o su futuro más bien es tribulación y angustia. Ellos manifiestan una ira e indignación, y la palabra ahí para ira no es orge, es tumos, y tumos es un enfado agitado. Es un enfado que se va intensificando. Entonces estas personas van teniendo ese enfado, van teniendo esa ira que se va intensificando porque no están viniendo al Señor y porque están rechazando la verdad. Entonces déjenme concluir el pasaje.
Nadie es salvo solo por practicar el bien. Nadie es salvo solo porque practica el bien. Y lo entendemos. Hay gente que practica el bien en nuestros días que no es salvo. Tú te das cuenta, ¿no? Tenemos unas semanas visitando el orfanato y cuando nosotros vamos al orfanato, los niños todavía traen su uniforme de la escuela a la que asisten. Y hay varios niños que van a, si no al más caro, a uno de los colegios más caros de la ciudad. Y cuando yo hago la pregunta es, ¿esto es ropa regalada? O sea, ellos traen esa ropita porque alguien les regaló la ropa. No, van al colegio. Bueno, hay un par de niños que van a un colegio muy caro y yo dije, bueno, pues es que alguien los beca, alguien los paga. Bueno, pues ahí es cuando tú entiendes que alguien pudiera, yo no conozco y no pudiera juzgar y decir, ese es un moralista, pero más o menos entiendo que ese es el comportamiento de mucha gente. Voy a calmar mi conciencia haciendo buenas obras. No hay una sola persona que va a estar delante del cielo, del trono de Dios, como redimido solo por hacer el bien. Solo por hacer el bien, es decir, solo por obras. No hay forma de ganar el cielo solo por obras. Lo segundo que yo debo decir a la luz de este pasaje es que no hay cristianos anónimos. Quienes somos salvos tendremos obras que glorifiquen a Dios. No hay cristianos anónimos. Ay, yo he escuchado esto un montón de veces, ¿no? Gente que me dice, es que yo soy de la secreta. Yo solo sé que soy cristiano. Porque la salvación es personal, pastor. Es más, ni la mujer con la que vivo sabe que soy cristiano. Entonces está bien fácil, no te hagas tonto. Si ella no sabe, no lo eres. Hay un laboratorio experimental para todo cristiano, eso es el hogar. Si tu hogar no está dando evidencia y si tu hogar no está dando la convicción y la certeza de que Cristo llegó allí, es porque algo está mal. No hay cristianos anónimos. Si tú eres salvo, tú vas a tener obras que glorifiquen al Señor. Si tú eres salvo, tú vas a tener la oportunidad de glorificar a Dios muchas veces al día, muchas veces a la semana, y eso no puede ser algo anónimo. Mateo 7:21, al final del Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo ves? Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre soporté a la hermana Lupita. Soporté a la hermana Lupita 20 años, Señor, hasta que tú te la quisiste llevar. O quién sabe si te la llevaste. Estábamos mi hermano y yo platicando una vez con un anciano. Y ya era un hombre que, no sé, pasaba los 80 a lo mejor. Y salió el nombre de un famoso predicador de la denominación a la que él pertenecía. Y entonces mi hermano comenzó a contar unas historias increíbles de este predicador y dijo el pastor fulano de tal. Y el viejito lo volteó a ver y mi hermano dijo, no, pues ya está en la gloria con el Señor y una cosa así. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Dijo el viejito. Usted conoce las historias del predicador. Yo conocí al hombre. Y eso es la aproximación más cercana que yo tuve del trono del Señor. Porque aquel día no vas a llegar sorprendiendo al Señor. Porque Él conoce la mujer y porque Él conoce el hombre que tú y yo somos. Entonces toda nuestra fachada se puede derrumbar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice Jesús al final, me van a decir Señor, Señor, y yo les voy a decir, apártense de mí, obradores de iniquidad. No hay forma, hermanos, de impresionar al Señor. Todas nuestras obras realmente son nada delante del juez justo y recto.
En aquel día no vas a poder pararte de pie y decir, yo creí bajo el ministerio de fulano de tal, yo fui miembro de Vida Nueva por tantos años. No vas a poder decir, yo soy descendiente de Abraham. ¿Lo ves? Voy a cerrar con estos pasajes. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Observa que Él va a dar castigo. Luego vean Jeremías 17:10. Yo el Señor escudriño. ¿Qué escudriña? El corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ahora no tienes forma de decir, Gerson, pero eso es del Nuevo Testamento, porque ya te dije un montón de pasajes del Antiguo Testamento. Tampoco tienes manera de decirme, pero eso era de la ley, era del Antiguo Testamento. Entonces, ¿mis 20 pasajes del Nuevo Testamento no te sirven? No, mi hermano. Ante la evidencia bíblica del principio de la retribución, no tenemos para dónde hacernos. Si tú eres un creyente de Jesucristo, necesitas reenfocarte esta mañana en glorificar al Señor con tus obras. Necesitas reenfocarte en que todo lo que haces, lo haces para glorificar al Señor. No para ganar prestigio, no para ganar reputación, no para ganar un nombre, no para nada, ningún sentido egoísta o de ambición egoísta. Nuestras obras deben glorificar a Dios, deben dar honor al Señor y deben buscar ese momento en el que estamos delante de la presencia de Dios en inmortalidad y vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Su juicio será sin parcialidad. Él no tendrá favoritismo para juzgar al judío o al gentil. Su juicio será justo y recto. Pero debo recordarte que fe y obras van juntas. Jamás las obras reemplazan la fe. Jamás el mérito humano reemplaza la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el evangelio de justificación mediante la fe, se nos otorga poder de Dios para la salvación. Por lo tanto, ese evangelio no es débil, ese evangelio es poderoso y la manera como va a ser traducido va a ser en obras poderosas. No, quiero que salgas de este lugar con una claridad de que toda alma rendirá cuentas ante el Señor. Los redimidos y los no redimidos. Vamos a rendir cuentas delante del Señor y solo habrá dos destinos. Los redimidos llegaremos al cielo, los no redimidos irán al infierno y el purgatorio no es una posibilidad. Olvídalo. De entre esos redimidos que lleguen al cielo, algunos van a tener recompensas que no imaginamos. Porque no podemos juzgar, nosotros no podemos y no debemos juzgar, eso viene de Dios, pero descansa. Si tú eres un redimido, el juicio o el veredicto de aquel día será inocente por la gracia de Dios. Pero aún así que seas inocente y que seas salvo por la gracia de Dios, se llevará a cabo un juicio por aquellas obras que tú hiciste o por aquellas obras que tú dejaste de hacer para retribución, no para salvación. Para retribución, no para salvación. Y entonces aquel día cuadra muy bien con lo que Apocalipsis dice acerca de estas coronas. Rendiremos todas nuestras coronas delante del Señor. Porque en ese lugar no estamos queriendo prestigio humano, no va a haber un lugar para los que hayan tenido 5 coronas o más. No, vamos a traer nuestras coronas delante del Señor, vamos a rendir nuestras coronas delante del Señor. Así que la vida de un redimido, de acuerdo a este pasaje, tiene que ser visible porque confiamos en Cristo para el presente, más que en dinero, más que en posición o más que en algún elogio del hombre para nuestras vidas. Pero en ello buscamos dar gloria, buscamos dar honor, buscamos la inmortalidad. Todo
todo absolutamente para la gloria de Dios. Señor, te adoramos esta mañana. Una vez más te queremos dar gracias porque tu palabra nos confronta. Posiblemente más de una persona en este lugar necesita ser confrontado con la forma cómoda como está viviendo su cristianismo. Posiblemente para algunos creen que venir a la reunión es suficiente en forma de obras. Pero yo pido que tu Espíritu Santo nos convenza esta tarde al salir de este lugar que posiblemente hemos estado viviendo un cristianismo anónimo, infructífero, donde realmente si hoy nos juzgaras, no habría mucho que juzgar porque no hemos hecho mucho delante de ti. A veces nos sentimos tan llenos de actividades, nos sentimos tan llenos de cosas que hemos hecho y creemos que en eso consiste la vida. Pero yo pido que por tu Espíritu Santo tú nos convenzas. Esto no es algo que está conectado a actividades religiosas. Todos los días tú nos permites traer obras. Nos permites estar con alguna persona, dar algún aliento, compartir el evangelio, orar por alguien, animar a alguien, alentar a alguien. Simplemente en nuestro hogar tenemos la posibilidad de alentar a nuestros cónyuges, de pastorear el corazón de nuestros hijos, de alentarlos a que busquen tu voluntad. A otros, Señor, les has dotado con dones y capacidades tan maravillosas y tan hermosas que en el lugar donde ellos se encuentran pudieran estar ministrando a otros. A otros nos has bendecido con dones que nos sentimos tan incapaces cuando nos pones sobre tanta gente para poder ministrarles. Pero todos hoy estamos convencidos delante de ti que esto es por gracia, que esto no es de nosotros, sino es un don de Dios precioso que has conferido a cada uno de los redimidos. A la parte ruego que si en este lugar o en la transmisión hay personas que no tienen el don de la salvación, la paz con Dios, la paz de Dios en sus vidas, que tú les muestres y para ellos sea muy visible este momento horrendo de enfrentar el tribunal sin tu gracia, donde recibirán tribulación y angustia por no haber venido a ti, por no haber creído en ti. Yo pido que al salir de este lugar, tú incomodes nuestras vidas en la forma como te estamos sirviendo, en la forma como te estamos verdaderamente acudiendo a ti, de tal manera que nuestras vidas sean sacudidas y busquemos vivir para tu gloria y busquemos agradarte y busquemos que nuestras obras, allí en la casa, allí en el lugar donde trabajamos, allí donde tú nos estás permitiendo desarrollándonos, sean para tu gloria, para tu honor y para nuestra inmortalidad contigo, en tu presencia. Aliéntanos, danos de ti, Señor. Aliéntanos, por favor. Aliéntanos a buscarte más. Si hemos sido decepcionados porque hemos obrado aparentemente para bien y el fruto ha sido inadecuado, haznos recordar que el que pesa los corazones, que el que examina los corazones eres tú y que el hombre no lo puede hacer. Y cuando el hombre busca hacerlo, lo hace de una manera incorrecta. Y por último, Señor, permítenos aferrarnos a ti por encima de todas las cosas. Aferrarnos a ti por encima de todas las cosas. Yo pido esto, Señor, en tu nombre y te doy gracias por tu amor. En tu nombre oramos, Señor. Amén.